Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Muy buenas tardes, estimados niñas y niños de tercer y cuarto grado de educación primaria. Mis saludos también van para los padres y madres de familia. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Roxana Terbullino, una amiga que te acompañará en este espacio junto a Armando. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, Roxana. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gusto conducir este espacio en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Por ello, seguiremos aprendiendo ciencia y tecnología desde casa, ya que tenemos aún mucho que aprender del mundo en que vivimos. Iniciamos el mes con nuevas aventuras y descubrimientos emocionantes. En el transcurso de los siguientes programas, identificaremos los residuos sólidos que pueden ser reducidos, reusados y reciclados. Explicaremos la importancia de reducir, reusar y reciclar residuos sólidos para conservar el ambiente. Y finalmente reciclaremos ciertos residuos sólidos y elaboraremos compostaje. Todo esto lo haremos en familia. Ya verán las cosas que van a descubrir, como la cantidad de residuos sólidos que se producen solo en la cocina de tu casa y que podemos reducir y reaprovechar. Te sorprenderás. Niñas y niños, el día de hoy tenemos un gran reto que consiste en explicar la importancia de reducir, reusar y reciclar los residuos sólidos como una buena acción para conservar el ambiente. Adivinen, ¿qué actividades vamos a realizar? ¿Adivinaron? Entonces, les contaré que el día de hoy realizarán las siguientes actividades. Primero, te ubicarás en un lugar cómodo, con iluminación para que puedas trabajar. Segundo, escribirás en tu cuaderno de apuntes la pregunta que vas a indagar y con ayuda de tu familiar elaborarás una respuesta. Tercero, pensarán en algunas formas de cómo van a contrastar la respuesta que brindaron al inicio de la sesión, si fueron correctas o no, y escucharán una lectura del cual obtendrán ideas que les permitirá comprobar su respuesta. Cuarto, escribirán explicaciones sobre la importancia y las formas de reducir, reusar y reciclar los residuos sólidos utilizando la información de la lectura brindada. Gracias, Roxana, por comentarnos sobre las actividades que van a realizar los niños y niñas. Además, es necesario recordarles que no olviden tener a la mano lápiz, borrador y tajador. Y si tienen colores o plumones, también pueden usarlos. Y recuerden también el portafolios, que es donde van a colocar todas las evidencias de su trabajo y que después mostrarán a su profesor cuando vuelvan a la escuela. Ahora pueden invitar a papá, a mamá o a un familiar que los acompañe en esta aventura aprendiendo sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación primaria. Aprendo en casa.
Niños y niñas, todos los días generamos muchas cosas que ya no nos sirven y los botamos al tacho de basura, ¿verdad? Incluso, muchas veces las botamos todas juntas. Les cuento que todos los desechos juntos, si no los separamos, se echan a perder y se convierten en basura. Pero si nosotros los separamos y los seleccionamos, podemos seguir aprovechándolos. Los desechos que se han clasificado y separado reciben el nombre de residuo. ¿Cuánta cantidad de basura producimos durante el día? ¿Cuánta cantidad de basura producimos durante el día? Para que puedan responder las preguntas, piensen en lo que hacen durante el transcurso del día y qué desechos producen, por ejemplo, en el desayuno, almuerzo y cena. Luego, dialoguen con su familiar sobre sus respuestas, sin importar si son correctas o incorrectas. Les daré un tiempito para que dialoguen. ¿Ya dialogaron? ¡Genial! ¡Ah! Aquí hay una niñita, Guaira, que quiere responder la pregunta. En mi casa somos 4 personas. Veamos. En el desayuno generamos residuos que provienen de las frutas, a veces de las cáscaras de los huevos. En el almuerzo, las envolturas de los fideos, huesos de pollo, carne o pescado, cáscaras de las verduras y en la tarde a veces una botella de medio litro de gaseosa. Creo que por día mi familia produce 4 kilos de basura. Guaira, ¿y si esa cantidad lo multiplicamos por los 7 días de la semana? ¿Cuánta basura habrá generado tu familia? Déjenme ver. Son 28 kilos de basura en la semana. Guaira, ¿cuántas familias viven por tu casa aproximadamente? Creo que 10 familias aproximadamente. Y si seguimos multiplicando por la cantidad de basura que producen a la semana tus vecinos, ¿cuántos kilos crees que habrá en total? Veamos. Si tengo 10 familias de vecinos y cada familia produce 4 kilos de basura al día, a la semana producirán aproximadamente 280 kilos. ¡Wow! Es bastante. ¿Y qué sucede con esa basura? ¿La separan? ¿Dónde la botan? Bueno, la basura no la separamos. La botamos en el campo. A veces la enterramos, la quemamos o la llevamos al río. Guaira, ¿qué crees que sucede cuando dejan la basura en el campo, la entierran o la queman? Creo que cuando dejamos la basura en el campo, esta tiende a amontonarse y atraer a los ratones, ratas y otros animales. Tienes mucha razón, Guaira. Así es, queridos niños y niñas. Cuando dejamos la basura en el campo, esta atrae a los ratones o ratas, los cuales nos pueden transmitir enfermedades. Cuando quemamos la basura, se genera humo que contiene gases tóxicos, como el monóxido de carbono, que contamina el aire. Y si la enterramos, contaminamos los suelos, afectando a las plantas, a muchos animales y también a nosotros. Ah, entonces quiere decir que de la forma como dispongamos y seleccionemos los residuos que generamos en nuestras casas va a depender disminuir o no la contaminación de nuestro ambiente. Estás en lo correcto, Armando. Lo ideal
es que no generemos muchos residuos. Por eso, es importante reducir al máximo la producción de estos. Una buena práctica en nuestro hogar es reducir, reusar y reciclarlos. Qué interesante, Roxana. Pero, ¿cómo podríamos reducir, reusar y reciclar los residuos sólidos en nuestra casa? Qué buena pregunta, Armando. ¿Qué te parece si le pedimos ayuda a los niños y niñas que nos están escuchando para que nos ayuden a resolver este problema? De acuerdo. A ver, niños y niñas, voy a presentarles nuevamente la pregunta para que nos ayuden a responder. ¿Cómo podríamos reducir, reusar y reciclar los residuos sólidos en nuestro hogar? Volveré a repetir la pregunta, ya que sobre esta iniciarán con su indagación. ¿Cómo podríamos reducir, reusar y reciclar los residuos sólidos en nuestro hogar? Estimados niños y niñas, ¿anotaron la pregunta? ¿Listos para responder? ¿Sí? Bien, ahora es el momento de que escriban sus respuestas a partir de sus ideas. Usen sus cuadernos u hojas de apuntes. Es importante que piensen en los residuos que producen en su hogar. Tú, tu mamá, tu papá, hermanos, hermanas o abuelitos. ¿Cómo van? ¿Aún les falta terminar? No hay problema, continúen. Los esperamos. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación primaria. Aprendo en casa. Muy bien, creo que ya tienen su respuesta elaborada. Entonces, vamos a continuar, porque es el momento de comprobar si lo que has realizado es correcto o no. Veamos, niños y niñas, las respuestas que han elaborado han partido de sus ideas. Ahora vamos a compararlas con la información científica para saber si sus respuestas son correctas o incorrectas. Una de las formas de comprobar si nuestras ideas están bien o no es utilizando información científica. Por eso les he traído una noticia que ha sido adaptada de Radioprogramas del Perú, publicada el 30 de diciembre de 2019. Es un artículo periodístico sobre el consumo responsable. Aprende a reciclar. ¿Qué les parece si escuchamos la noticia? Estimados niños y niñas, presten mucha atención a esta lectura y tomen nota de algunas ideas, ya que les servirá para que contrasten su respuesta. Consumo responsable. Aprende a reciclar con esta guía básica. El planeta nos necesita. Reducir, reutilizar y reciclar es el nuevo lema para ser amigos de la naturaleza. En el Perú se generan un promedio de 23.000 toneladas de basura cada día.
Estos pueden llenar hasta 3 veces el Estadio Nacional. Lo más preocupante es que a nivel nacional solo se recicla el 1,9% del total de residuos sólidos que se generan, según datos del Ministerio del Ambiente, MINAM. Si hablamos de plásticos, cada peruano consume 30 kilogramos de este material al año. Solo el 56% de la basura plástica llega a un relleno sanitario, que son huecos donde se llenan de residuos, mientras que el 43%, un poco menos de la mitad, llega a botaderos y termina en ríos y océanos, afectando la vida de miles de especies marinas. Todo esto genera un impacto negativo para el ambiente y la salud de la población. Según National Geographic y el Fondo Mundial para la Naturaleza, los plásticos que se reciclan fácilmente son los envases de champú, tuppers de comida y juguetes. Los que se reciclan difícilmente son los envases de Tecnopor. Son los que nos entregan cuando nos venden comida para llevar a la casa. Además, son peligrosos cuando entran en contacto con el calor. Liberan sustancias tóxicas que pasan a las comidas y bebidas. Sobre esto, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, indica se deben aplicar las 3 R's de consumo responsable para evitar la sobreproducción de basura en nuestro planeta. Primero, reducir el consumo de materiales que dañan el ambiente, como las bolsas de plástico, las cañitas para tomar la bebida, y en su lugar utilizar objetos más duraderos como botellas de vidrio o bolsas de tela. En segundo lugar, hay que reutilizar productos dándoles otros usos. Por ejemplo, hacer maquetas con botellas de plástico. Finalmente, se debe reciclar para que se puedan crear nuevos objetos sin tener que extraer nueva materia prima de la naturaleza. Así se evita la deforestación y la contaminación. Además, la guía básica para el reciclaje familiar nos recomienda que primero debes tener en cuenta que existe un color para cada tacho de residuo y deben separarse en contenedor verde para residuos aprovechables, papel y cartón, vidrio, plástico, telas o tejidos, madera, cuero, empaques, compuestos y metales, latas u otros. Recuerda que debes enjuagar los envases para eliminar los residuos y quitar las tapas a las botellas de plástico. Contenedor negro para residuos no aprovechables, papel con grasa, metalizado, cerámicas, colillas de cigarro, residuos sanitarios, pañales, papel higiénico, etc. Contenedor marrón para residuos orgánicos, restos de alimentos vegetales, hojas secas. Contenedor rojo para residuos peligrosos, pilas, focos, medicinas vencidas, empaque de plaguicidas, material tóxico, entre otros. Muy bien, la información que acabas de proporcionarnos es muy interesante, Roxana. ¿Qué les pareció la lectura que acaban de escuchar, niños y niñas? ¿Les gustó? Muy bien. Tomando en cuenta sus anotaciones y lo que han escuchado, dialoguen con un familiar sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos de reducir la producción de residuos en nuestro hogar? ¿Por qué debemos de reducir la producción de residuos en nuestro hogar? ¿Qué tipo de cosas ya no debo de usar?
¿Qué tipo de cosas ya no debo de usar? ¿Por qué tendrían que utilizar tachos de diferentes colores? ¿Por qué tendrían que utilizar tachos de diferentes colores? Y ahora, ¿recuerdan la respuesta que dieron al principio a la pregunta ¿cómo podríamos reducir, reusar y reciclar los residuos sólidos en nuestro hogar? Pues ahora es el momento de compararla con la información que contienen sus anotaciones de la lectura y comenten con su familiar lo que han encontrado. ¿Terminaron? ¡Muy bien! Ahora les invito a escribir su respuesta final después de todas las actividades que han realizado. Recuerden que nuestro planeta Tierra nos necesita y desde casa y con ayuda de todos los miembros de la familia podemos cuidarlo. Para ello debemos reducir el consumo de materiales que dañan el ambiente, como las bolsas de plástico. Reutilizar los productos dándoles otros usos, como por ejemplo hacer macetas con botellas de plástico y reciclar para que se puedan crear nuevos objetos sin tener que extraer nueva materia prima de la naturaleza. Así se evita la deforestación y la contaminación. Niñas y niños del tercer y cuarto grado de educación primaria, presten atención. Una niña nos escribe desde la comunidad de Isua, en Ayacucho, y nos dice lo siguiente: estimados profesores, me gustaría cuidar el planeta desde mi casa y también convencer a mi mamá, papá y hermanos para que me apoyen. Por eso, quisiera que me brinden consejos sobre cómo explicarles a mis familiares para que me apoyen en reducir, reusar y reciclar desde mi casa. Niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria, presten atención. Una niña nos escribe desde la comunidad de Isua, en Ayacucho, y nos dice lo siguiente: estimados profesores, me gustaría cuidar el planeta desde mi casa y también convencer a mi mamá, papá y hermanos para que me apoyen. Por eso, quisiera que me brinden consejos sobre cómo explicarles a mis familiares para que me apoyen a reducir, reusar y reciclar desde mi casa. Niños y niñas, les pido que analicemos el caso de la niña y que piensen qué consejos le darían para convencer a sus familiares sobre la importancia de reducir, reusar y reciclar los residuos desde nuestro hogar. Escribe en tu cuaderno de apuntes o en una hoja los consejos y guárdala en tu portafolio o folder. Recuerda, esta actividad la realizarán cuando termine el programa. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estoy muy contenta de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. Recuerden todos, padres y profesores, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto los ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos la ocasión para recordarles a nuestros colegas docentes que sigan
comunicándose con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes, animándolos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales, respondiendo a todas sus consultas. Gracias niños, niñas y a todas las familias. Nos encontramos la próxima semana en el siguiente programa radial. Nos vemos la próxima semana. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.